bueno, pues yo tenía 17, 18 años, luego montamos una sociedad limitada, ¿no? Y éramos como la alternativa a los grandes, bueno, como buena startup, una montaña rusa. Y al final, bueno, Telefónica entró primero como socio y luego compró la compañía, pero aprender a relativizar el fracaso y el éxito, o sea, entender que son partes de un proceso que estadísticamente se irán dando. Y fracasar en España es caro. Me gustaría poder crear cosas que mientras hacen dinero sean útiles, hagan bien. Que gracias a esto, pues, y aquí hay un abanico brutal, y con la IA más, salud, descubrimiento de información. Salud puede ser que si yo no sabía que lavarme las manos tal y lo descubro, Sí. me ha salvado la vida. Muy buenas, Pau, y gracias por venir a Mundo Cero. A vosotros, gracias por dejarme estar. Estaba pensando en preguntarte algo así, pero me ha venido un recuerdo a la cabeza que yo cuando yo era mayor, que ahora ya soy más mayor, pero ahora eres mayor. dónde va. De repente te vi en la tele como un niño prodigio, que tú tenías 17. 20 años. Y yo me consideraba una persona mayor en esa época, pero soy menos mayor que lo que tú eres ahora. Maravilloso. Pues, o sea, es cierto pero que... nos hemos conocido ahora. Hay gente que a veces relaciona algo que vio hace muchos años, cuando yo empezaba y demás. Era también la crisis. O sea, hay que poner en contexto que en 2005, en España, cualquier cosa que no fuera mala era muy buena. Entonces, claro, al final era entre 7 noticias de quiebra, no sé qué, nos salimos del euro, este banco absorbe al otro tal, pues de repente éramos, yo qué sé, 5 o 6 que montamos, no existía el concepto de emprendedor, era como una palabra. Y entonces como nos da mucha visibilidad y esto pues lleva una cosa a la otra y como yo tenía mucha labia y estaba siempre aprovechando pues a lo que nos dieran, pues sí, hace 20 años. Y hay gente que se acuerda de algunas cosas. Te vi en una entrevista con Buenafuente, que fue... Yo me acuerdo, sí. O sea, es como la entrevista que he estado más nervioso en toda mi vida. ¿Ah, sí? Porque claro, tenía 23 años o 22. O sea, yo creo que está más cerca mi hijo mayor, bastante más de mi yo de esa edad que mi yo actual. Sí. O sea, digamos, mi hijo mayor está mucho más cerca de lo que yo era entonces que yo ahora. Pero mira... Y pues sí, claro, y pensaba, bueno, el paso del tiempo, ¿no? Yo pensaba, yo era más joven que él antes, pero ahora él es más joven que yo cuando le miré. Y mi hijo es menos joven que yo. Que lío. Total, que por lo que he leído, has tenido, claro, ya para mí eras un niño y has tenido 3 hijos ya, o sea que ya... la verdad... Estás en otra época. Cambié lo que... O sea, yo creo que tener hijos fue la mejor forma de balancear lo importante. Es decir, al final, antes de ser padre, todo era trabajo. O sea, yo digo que me salté una parte de mi vida que es donde, en principio, te lo pasas bien y no tienes cerebro. Yo era como un viejo joven. O sea, mis amigos iban de fiesta y yo estaba, voy a aprovechar esta noche para programar. Y mi madre era lo contrario a las madres, que las madres quieren que como te quedes en casa. Que te fueras de fiesta, Sí, ¿no? y ella, digo, vamos a hacer una party. Y mi madre, bien, y yo, una LAN party, que es que en el garaje vendremos unos frikis como yo, y nos pondremos ahí a programar, y mi madre, ¿podéis iros a una discoteca y emborracharos? Y después, y yo, no. Entonces, bueno, al final, ser padre, de repente, fue como un wow de... Esto es importante. O sea, tengo que dejar de ver una empresa como un bebé, porque no es un bebé, esto es un bebé. Esto es un bebé. Y de repente, las preocupaciones pero de ansiedad, de darte un infarto, de que lo pasas fatal con una empresa porque de tu proyecto, y de repente ingresan a tu hijo con una bronquiolitis y está en la UCI y es como que te da igual un poco todo, ¿sabes? La empresa te da un poco igual. Entonces, bueno, al final yo creo que es una buena forma. Cuando veo a alguien muy obsesionado con un proyecto, alguien joven que empieza a montar algo y tal, le digo, lo mejor que puedes hacer es tener hijos. Y así yo voy pues, repoblando España. Claro. ¿Qué te parece? Dicen, para tener luego la jubilación, ¿no? como buen catalán, en el fondo, es egoísta. Yo lo que quiero es que tengan hijos para que me paguen. Sí. Y la empresa que vendiste en su momento era
IOS, ¿no? Sí, OS. el primer proyecto que fue en mi universidad y mi todo. Ahí conocí ¿Que a eso Ana. cómo nació y cómo surgió y luego la oportunidad de venderlo? Lo vendiste a Telefónica, ¿no? Sí, o sea, al final iOS nació como un proyecto... ahora le han puesto un nombre en inglés, no me acuerdo, pero como una necesidad, una cosa, una herramienta que en ese contexto, pues nosotros, mientras creábamos proyectos que tenían que ser muy guays, usábamos esto como herramienta hasta que un día dijimos, ¡ojo, igual! Entonces era una forma de, bueno, virtualizar un entorno de trabajo, pues tener todos tus archivos en un servidor que no están en tu ordenador. No existía el concepto de la nube, era como muy... No existía, digamos, o sea, todavía. Era pre-nube. Sí, entre nosotros y la nube hay que... sí, la nieblina, algo así sería. Y... bueno, al principio era un proyecto además software libre, con lo cual todo el mundo podía contribuir, pero no era fácil hacer dinero tampoco porque era gratis. Y mucha gente empezó como a sumarse de países y demás, a contribuir contribuciones. Y bueno, pues yo tenía 17, 18 años, luego montamos una sociedad limitada para poder dar servicios alrededor de esto. Y luego empezó a crecer a nivel de posicionamiento porque apareció la nube, el cloud computing, todo esto, y éramos como la alternativa a los grandes, una especie de David contra Goliat. Sí. Entonces, bueno, pues fue haciéndose grande. Los técnicos de ahora usan mucho GitHub. Nosotros usamos una cosa que casi nadie conoce ya, se llama SourceForge, que era donde vivían ese GitHub de antes, que hoy es como la plataforma más grande de proyectos así. Y llegamos a ser el proyecto más grande que tenía la plataforma en nuestra categoría, que era una locura. En ese momento era como, eres Superman, yo me sentía. Y esto con 20 no llegas a... 20 y pocos, pero claro, la parte chula era el proyecto libre, porque había miles de personas que contribuían, dedicaban una parte de su día, tenían un trabajo y luego pues dedico una hora a mantener la traducción al alemán, a no sé qué. Y bueno, pues hubo una comunidad chula. Y después en la empresa fue, bueno, como buena startup, una montaña rusa de somos los reyes del mundo, a no tenemos ni un duro y va fatal y tenemos que cerrar, a somos los reyes, bueno. Y al final, bueno, Telefónica entró primero como socio y luego compró la compañía. Y yo la verdad que, o sea, yo me fui en el momento que integraron ya la compañía dentro de Telefónica, pero siempre digo que aunque no llegué nunca a trabajar con ellos, le debo mucho a esa gente que muchos no llegué a conocer, pero al final era más fácil no hacerlo que hacerlo en ese momento, porque cuando Telefónica entró estaba Apple con iCloud, o sea, Google todos los grandes estaban ya metidos y al final ser la alternativa libre pues está bien, pero si lo quieres de verdad como negocio es más fácil no meterte que meterte. Y mira, pues siguieron con el equipo, el proyecto y demás. Y yo ya había conocido a Ana y estábamos saliendo. ¿Os conocisteis en la universidad o no, post? O sea, digamos, dentro del contexto de iOS, ella se fue a trabajar a una consultora, empezó su carrera en Ernst & Young, que después lo renombraron a EY. Y pues después de Telefónica compró iOS y dijimos, ¿por qué no montamos algo juntos? Y empezamos Idea Foster. Íbamos a empezar otro proyecto que nació muerto porque era un tema de robótica, automatización y tal, muy chulo, y a la mitad del desarrollo de crearlo Apple anunció HomeKit y Alexa, Amazon y tal, y ya dijimos, ¿para qué meter? O sea, ya hemos vivido una experiencia así. Y empezamos Idea Foster, que era otra idea. Que previo a Idea Foster, perdona, ahora hablamos, pero... ¿Te hiciste, cuando vendiste a Telefónica, te hiciste un gran millonario o no? Ojalá, no. Bueno, ojalá, a ver... O sea, ¿te cambió la vida? No. ¿Te liberaste de esa emprendeduría que dices que tenías montaña rusa y dijiste, me he quitado un marrón de encima porque no sé si esto iba a funcionar o no? En el momento te habría dicho, ojalá hubiéramos ganado mucho dinero los emprendedores. La verdad es que no, que en el sentido de que podemos salir y empezar algo nuevo, que para mí ya era un privilegio, porque yo me veía al final, la parte final, que había todos los grandes del mundo haciendo lo mismo, que perdíamos pues tracción y tal. Yo pensaba, es que me voy a quedar con deudas que voy a pagar toda la vida, porque también con 19 años los bancos no son los de hoy. Cuando hablas de emprendimiento les daba igual, era yo necesito dinero, toma, firma.
Y después firma era como, sí, lo devolverás en 20 años Sí, y sí. es a ti el crédito, no a la empresa. O sea, Sí. entonces, bueno, en ese momento, gracias a que vino Telefónica, yo pude empezar cosas nuevas. Y es cierto que durante un tiempo pensaba, ojalá hubiera ido en ese momento que nos ofrecieron mucho y hubiera ganado mucho dinero. También es cierto que no sé hasta qué punto, con 21 o 22 años, hubiera sido muy sano ganar mucho dinero y no sé si habría sabido gestionarlo. Entonces, al final, yo digo que emprender es una profesión que está muy polarizada en el sentido de que cuando te va bien te va muy bien, cuando te va mal te va muy mal. Que es raro que te vaya que más o estés en el menos, medio, es muy raro. Y yo pude empezar en medio, pude empezar la Idea Foster en medio. Entonces, a Ana y a mí nos llegó el momento bueno cuando Idea Foster se vendió, siendo una empresa que vivía de sí misma, que tenía beneficio, que no tenía ¿En qué inversores. consistía cuando nace? Sí, hacíamos prototipaje de modelos de negocio y para, sobre todo, gran empresa, y nos especializamos en un tipo de empresa y empezamos a crecer. Pero éramos un equipo... ¿Prototipaje? O sea, básicamente ayudábamos... ¿Qué quiere decir? Sí, montábamos prototipos con un software de innovación que montamos con un software que en lugar de tener miles de usuarios tenía muy pocos, que eran nuestros clientes, pero sobre lo que se basaba todo, y podíamos prototipar, pues, qué pasaría si esta empresa gigante de comida se pone a hacer un portal de internet que vende directamente al consumidor. Claro, si esto lo lanza una empresa, se monta un pifostio, porque sus clientes no somos tú y yo, son el Carrefour. Sí. Entonces, claro, Carrefour se cabrearía, normal, diría, te estás abriendo una web para vender te estás saltando. Sí, sí. Entonces, claro, ahí cada empresa tiene su bestia negra y no se meten porque van a cabrear a los bancos. Cuando empezaba todo lo de Bitcoin, todos decían, hay que prohibirlo, y por detrás... Igual debemos probar algo. Y el Fast Moving Consumer Goods, que es pues comida, temas personales, lo que se vende en un supermercado. Sí. Entonces, bueno, al final ayudamos a esas empresas a prototipar, a probar y demás de forma discreta y, sobre todo, acelerada. O sea, íbamos muy rápido, como iría cualquier startup, pero ellos internamente tardarían mucho más. Entonces, fue una época bastante, o sea, fue brutal, porque ayudábamos a empresas que fabricaban, no sé, temas de seguridad para billetes, a imaginar cómo sería el mundo sin billetes, o a empresas que venden café en cápsulas, a imaginar si las podrían vender ideas directamente. disruptivas en grandes empresas, cambios de modelo. Pero no eran nuestras las ideas. O sea, al final, todas las ideas... Eran las aplicaciones. Sí, ellos tenían las ideas. Lo que sabían que era un sueño erótico, que no podían lanzarlas de verdad, que no podía... Entonces, bueno, cosas que he visto después que me habría encantado haber hecho a mí. O sea, ahora que todo el mundo, la gente joven... yo entiendo cómo ha cambiado tanto en 10 o 15 años, pero todos se van a comer al mediodía al Mercadona y se compran algo hecho, y yo flipo la transformación que ha habido cuando te vas a un supermercado y comes ahí, que han puesto mesas para que comas, y digo, ¿cuántas empresas se han comido, nunca mejor dicho? Y esto me pilló ya después, pero es el típico ejemplo que me habría encantado participar, que Mercadona nos dijera, mira, es que soy la mayor cadena de España, y quiero tontear con la idea de que la gente coma aquí. Y es la cosa que yo había dicho, guau, qué locura, que me encanta. Pues ayudábamos a hacer este tipo de cosas a empresas. Y un buen día, pues un fondo de inversión que tiene una sede en Boston, nos vino a ver y nos enteramos de que ellos eran propietarios de algunos de nuestros clientes más grandes. Ellos tenían empresas muy grandes, mucho más grandes que nosotros, pero de alguna forma nos dijeron, veo una oportunidad si estáis dentro de mi grupo y veo una amenaza si no lo estáis, porque si de repente os comprara un competidor mío, sin romper ningún contrato, tendría acceso a información. De mis clientes. Claro, de mis empresas. Sí. Y bueno, pues dijimos lo típico de, no estamos buscando vendernos, y nos respondieron muy americanamente bueno, sentémonos, y yo, vale. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo y ahí sí, Ana y yo ya nos pilló pues como padres, y entonces sí que vino el dinero, y ahora creo que es mejor que viniera en ese momento. No es que fuera un descerebrado, igual me habría comprado muchos ordenadores muy caros porque era como mi hobby, pero me refiero que
¿En qué momento pasó? O sea, ¿con qué edad? Sí, pues hicisteis mira, la operación? 2018, hace, sí, Ocho. pues 8 años y teníamos Erais jóvenes dos todavía. niños. Éramos, sí, sí. Yo me sigo, sí, me he visto igual que hace 20, o sea, yo me sigo viendo. Yo también. Pero sí, teníamos 2 niños, Ajá. sí, y uno recién nacido. Pero bueno, también es cierto que tomamos decisiones de forma muy diferente. Sí, también malas decisiones, seguramente, financieras, de cancelar la hipoteca de mi casa, que era como lo que más ilusión me hacía. Ajá. Y me acuerdo el director del banco convenciéndome de que era un De error. que no lo- Y mis amigos que sabían de finanzas diciéndome que era un dispararnos al pie. Y yo, pero que me da igual. Y ellos, ¿Y con el tiempo qué crees que era un...? no, un suicidio financiero. Bueno, porque teníamos la hipoteca al Muy 1% barata, ¿no? y fija además, porque Sí, era sí. como el peor momento de la Pero- crisis, pues nos la dieron. Y claro, era dinero gratis. Yo no entendía el concepto. Sí. Tampoco es que haya Te aprendido decían, mucho no, más. con el Sí. dinero que tienes vas a sacarle más que el Claro, 1%. y yo pensando, pero es riesgo. O sea, me acuerdo, y justo Ana y yo teníamos un recuerdo de diferentes momentos de niños que no nos no nos conocíamos, pero los dos teníamos un recuerdo, que era el día que nuestros padres pasaron a ser propietarios de su casa, que era como el día que acabaron de pagar una hipoteca, y yo no sé qué edad tenía, Ana. Entonces nos acordábamos Del del momento. día que vino mi padre y dijo, chavales, esto es nuestro. Y yo, ya, bueno, y ese día aprendí que hasta ese momento la casa no era nuestra, que entonces sí. Es como que aprendí las dos cosas a la vez Sí, y dije, sí. bueno, así no he sufrido. Pero, y en casa de Ana también, pues cuando ella ya tenía una edad, dijeron, oye, pues hemos acabado de pagar, hay que celebrarlo. Y dijimos, es muy fuerte el poder con 30 años hacer esto, es un privilegio y es como, es lo que queremos. Y no escuchamos a nadie y la cancelamos y luego se puso los tipos de interés gigante y yo pensé, igual, pero no me arrepiento, solo que fue una Sí, sí. mala decisión que nos hizo estar muy felices. Pues ya está. ¿Y cómo ha cambiado tu visión de la emprendeduría de cuando empezaste con IEOs ahora? Bueno, ahora con la IA ha cambiado todo. O sea, ha cambiado todo en el sentido de que... Pre-IA, vamos a Sí. empezar por el pre-IA. Bueno, vale. ¿Cómo? Pero IA ha cambiado que ahora se entiende lo que hace. O sea, yo de toda la vida soy de un pueblo, se llama Olesa de Montserrat, que está en el Baix Llobregat, que es una zona donde todo el mundo conoce pues, Hospitalet, del Prat, que es como la zona sur y el Baix Llobregat del norte, Sí. es la zona más olvidada del Baix Llobregat. Amigos políticos, Amigos. existe el Baix Llobregat, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues ahí pasé toda mi infancia hasta la mayoría de edad. Y ahí es la primera oficina de iOS encima de un supermercado de la señora Cloty. Y al final lo que más jodía, lo que más era el no saber explicar lo que hacíamos. Que era, ya, pero ¿qué? ¿Ordenadores? Y yo, sí, más o menos. Y también que no se viera como una profesión, de verdad, una carrera de verdad a nivel de carrera laboral. Y Olesa está al lado de la fábrica más grande de SEAT, que se llama SEAT Martorell, pero se podría llamar SEAT Olesa, o sea, es un tema de territorio, Sí. pero está, yo creo, muy cerca de nuestro pueblo. Y me acuerdo que durante años, cuando yo era pequeño, en el colegio, en todos los coles del pueblo, había como un mensaje que era, tenéis que acabar de estudiar, mucha insistencia, porque, ¿para qué insisten tanto? Luego vi que, claro, cumplías 16, que era la edad legal para trabajar, y había un poco algunos que desaparecían y al cabo de unas semanas venían y decían, estoy ganando Pasta. 2.000 euros al mes, que era como que en 16, ¿pero qué dices, sabes? Y después con 18 todavía más. O sea, no más dinero, sino más gente que... Sí, sí, que Pues lo claro, hacía. era muy goloso el tener una empresa, y hay varias más, está la Cow Corporation, bueno, pero SEAT era como lo más visible, el poder ir a empezar ahí. Entonces, bueno, nos insistían mucho, es muy guay trabajar en SEAT, pero primero estudiad y después podéis desarrollar una carrera, porque si vais sin estudios, pues a los 16 cobraréis muy bien y a los 26 todavía Estaréis estará igual. bien, pero es que no hay forma, ni aunque la propia empresa quiera ayudarte, tengo cero cosas en contra de SEAT, de hecho trajo mucho empleo a la zona, pero, joder, a los 46 seguiréis exacta, porque no podréis hacer nada claro. más. Entonces, bueno, en esa época yo me acuerdo que al empezar mis amigos se fueron a estudiar una carrera, yo lo intenté pero no funcionó la carrera, entonces estábamos montando la empresa. Y había gente, amigos de nuestros padres, gente que en intento de ayudarnos nos decían, oye, igual podrías buscar un trabajo de verdad, o sea, mira la SEAT, y después dedicarte por las tardes a Tiempo libre, ¿no? estas cosas. Entonces, claro, éramos como el mundo al revés. Éramos los que nos recomendaban que
buscáramos lo que durante años nos decían esto, ¿no? Decían, bueno, pero comparado con esto de Internet, que es una burbuja, que no es tal, pues igual un trabajo de verdad te iría bien. Y así fue. Y ahora, incluso pre-IA, cuando alguien quiere montar algo, se entiende, al menos se entiende. Sí. Yo creo que pasamos de no entenderse y que se viera como una pérdida de tiempo a, durante los años de la crisis, fomentar demasiado el emprendimiento a un nivel hay más hábito de emprendimiento, ¿no? Pre-IA incluso. Sí, pero fomentarlo a un nivel que tampoco creo que fuera muy sano. Todos los coles, de repente, un clase de emprendimiento, tal, los padres, tienes que emprender. Y claro, es que depende. O sea, hay gente que es muy infeliz si le empujas a emprender. Entonces, bueno, yo creo que pasamos de 0 a 200 y que era lo único que podías hacer en la vida de valor era emprender, montar una empresa, a normalizarlo y que quien quiera y quien quisiera pues se pudiera meter. Y pre-IA era más guay emprender. Ya. ¿Crees que tienes que tener unas actitudes y aptitudes concretas para ser un buen emprendedor? Actitudes sí, aptitudes no. Es decir, tienes que tenerle un aprecio a la incertidumbre, una tolerancia como mínimo, si no, no va a funcionar, y un aprecio, creo que también. Y ser capaz de desacoplarte del ruido. Es decir, puede la empresa estar yendo mal porque no encuentras el producto, tal, tienes poco dinero, te queda 2 meses de caja tienes que tomar una decisión, que es, si cierro ahora, la caja que hay es suficiente para cerrar. Cuando tienes una empresa, puedes o cerrar bien o cerrar mal. Cerrar mal es cerrar muy mal. Muy mal significa que te quedas a cero y dices, uy, no lo vi. Y además puedes haber cometido un delito porque tendrías que haber informado, tal. Pero más allá de esto, es que si hay gente que está trabajando con un contrato, estás dejando a todo el mundo con el culo al aire, al nivel de que tienen que volver a trabajar mañana, pero no cobrar hasta que esto se resuelva, igual tarda meses, y luego pedir los salarios al Fogasa, que es el que te paga. Pero claro, estás, hablando mal, puteando a la gente que ni siquiera puede buscarse otra cosa, porque entonces está como dimitiendo, o sea, es muy raro. Entonces, claro, de repente te dices que tengo 2 meses, lo lógico es cerrar. Pero luego dices, pues es que hay alguien que está 2 semanas de que me responda sí, entonces esto podría salvarlo. Bueno, a veces tienes que desacoplarte sin dejar de ver dónde estás, porque si dentro de 2 semanas te dicen que no, tendrás que cerrar, y para cerrar bien, pues tendrás que poner de lo que sea, de tus ahorros, o pedir un crédito de estos 3.000 euros que te faltan, o 4.000. Entonces, bueno, es muy difícil, sabiendo que estás en el tiempo de descuento y es tu final de Champions particular y que vas perdiendo, y centrarte y decir, bueno, voy a hacer una jugada. Entonces, creo que tienes que apreciar esto, porque si no te consume, te mata. Y después, y es algo que yo creo que se aprende con el tiempo, que es imposible que nadie como ya empiece así, pero aprender a relativizar el fracaso y el éxito. O sea, entender que son partes de un proceso que estadísticamente se irán dando constantemente. Entonces, ¿crees que nos falta filosofía americana o no en esto del error y...? Creo que faltan muchas piezas, porque entendemos lo de fracasar, está bien, como los americanos, pero con un marco jurídico diferente. Es decir, claro, si el fracasar fuera pulsar un botón y empezar otra cosa, y esto es Las Vegas. No ha pasado nada, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero aquí no pasa igual. Claro, aquí pues depende de cómo, si tienes créditos están a tu nombre, tienes que obviamente pagarlos. Dices, bueno, haberlo pedido en nombre de la empresa. Bueno, los bancos tampoco no te lo dan. Es la misma facilidad. Hay vehículos que también hacen mejor emprender en España o en Europa que en Estados Unidos. Una NISA, por ejemplo, que es una maravilla porque bueno, es dinero al final público que apuesta por gente que yo esto lo veo guay, pero después, si vas a cerrar una empresa que tenía un crédito de este tipo, primero tienen que mirar que no hayas hecho nada malo, en el sentido de que no te hayas comprado un Ferrari y que hayas robado, porque una cosa es que la empresa vaya mal, lo has intentado todo, no tienes deudas, que es muy guay. Pero igual te has sacado el dinero en una cuenta y te vas a vivir a una isla. Pues esto está mal. Entonces, claro, esto es un proceso, que es un concurso de acreedores y hay un administrador. Y claro, al final, la cultura del fracaso viene muy asociada con el coste de fracasar. Y fracasar en España es
es caro, y no hablo económicamente, también a nivel de la huella que te deja. Anímico. Sí, de levantarte. Entonces, yo no echo muy de menos esa cultura, porque también es una cultura extremadamente egoísta, centrista bueno, he fracasado, te lo vengo a contar como parte de lo que soy, está bien, no lo escondo, pero si puedo, en esta voy a ganar y si puedo te voy a pisar, porque me quiero comer mi negocio y el tuyo. O sea, es una cultura donde tú tienes a 100 emprendedores en cualquier café de Silicon Valley, este tópico, que realmente es cierto, que te encuentras ahí, pero es que cada uno de los 100 está pensando en lo suyo. Hay 100 vendedores y ningún comprador, ¿sabes? Y colaboráis. Bueno, ¿a qué te dedicas? Qué bueno, ¿te puedo contar lo que hago? Sí, cuéntame tú. Cuéntame que me lo apunto. Y también incluso si no estás en mi sector y tal y me lo cuentas, como que estoy esperando que acabes de hablar para darte, sí, muy bien, esto, tal, y te cuento lo mío. O sea, es muy... yo quiero lo mío y no me importas nada. Bueno, yo no cambiaría lo que tenemos por lo que tienen. ¿Qué top 3 de errores, Ana y tú, crees que habéis hecho a nivel emprendedores? Si es que tenéis algún error. Tenemos errores la semana pasada. Porque y este mes. Sí. A ver, errores de fracasos de proyectos. Bueno, fracasos o cosas que crees que fracasos. Tendría que haber hecho esto, hice lo otro, o a nivel de... A ver, empezando por lo fácil, los fracasos, top 3 te diría Vanity, que de hecho me lo he saltado, fíjate, eliminas los fracasos no existen. ¿En qué momento es? Fue en paralelo a iOS, fue un proyecto que una idea que tuvimos un grupito de amigos, donde yo estuve al principio y después estaba pues, con iOS, que ya teníamos un fuego para centrarnos en el otro, y que lo interesante de Vanity es que duele todavía el error. Era un sistema de recomendación, una especie de red social donde motor de predicción, es decir, si te gusta esto, esto y esto, la IA en un momento muy inicial puede predecir que no te gustará esto y te encantará esto. Y los usos eran enormes como datos para empresas, para información tal. Entonces, bueno, digo que me duele ese fracaso porque la idea hoy me sigue pareciendo buena. Y cuando no tienes nadie a quien culpar, es decir, no, es que el mercado no estaba preparado, que es como decir, la gente es gilipollas y yo soy muy listo. No lo podíamos decir, porque había demanda para esto. Pues es que ha llegado tarde, es que tal. No, o sea, cuando ya te quedas sin excusas, dices, es que igual hemos tomado malas decisiones. Y duele porque yo creo que hoy la idea... O sea, ¿y por qué crees que fracasó? ¿Por un problema de ser capaces de comunicarlo bien a posibles clientes? ¿O? Yo creo que hay muchísimas variables de decisiones que, claro, también es más fácil con el tiempo verlas, pero nos centramos mucho en hacer un producto final para conseguir esos, pues la parte de red social de usuarios, que era muy gamificada y tal, que eso estaba bien, pero luego la parte del modelo de negocio, de explotarlo, pues había mucho menos peso de la empresa. También que... una de las cosas que fui aprendiendo con los años es que a veces damos poco valor a que una empresa viva de sí misma. Es decir, cuando emprendes tienes que quemar dinero. ¿Y qué historias recibimos también de Estados Unidos? Pues WhatsApp, no paró de quemar dinero, quemar, perdían 100 millones cada año, les daba igual, tal, y los compraron por 20.000 millones. Y, claro, esto te da un mensaje de, bueno, os voy a quemar. Vas quemando, asumiendo que la gente te va a ir dando más. Entonces, claro, esto se llama el default dead, o por defecto estar muerto. A no ser que alguien me dé más dinero para quemar, estoy muerto. Entonces, bueno... Pues, luego recuperamos esto, perdona, con la IA. Sí, yo digo que con el tiempo, también descubrí, a base de golpes, lo importante del default alive, que es, oye, si tengo inversión puedo ir más rápido, pero si no, voy a aterrizar de pie, porque al final vivo de mí mismo, genero menos de lo que quemo. Entonces, bueno, con Vanity uno de los errores fue que estábamos creando software y no había la IA que nos ayudara, eran muchos humanos y era por defecto muertos. Otro fracaso, Napsys, que es el que no llegan a hacer, ese tema de automatizar la casa. De automatizar a nivel de dar órdenes, yo luz, calefacción, bla, bla. Teníamos un micro en nuestro piso, Ana y yo, que le dábamos órdenes. Enciende las luces, tonto, y las encendía. Esto hoy es normal, pero en ese momento era flipante la demo que hacíamos. Le llamábamos tonto, pues muy listo no era. Es que tampoco era mucho más listo el sistema de Siri cuando salió. O sea que después fue como un poco decepcionante de ver cuando salió que salió muy básico también. Sí,
que igual muy básico ya era mejor que lo nuestro, pero no era 3 veces mejor, igual era 20% mejor, y dijimos, pues vaya. Y es como que llegar a la final y quedarte a ¿Y ahí casi. por qué crees que no salió en su momento? Lo matamos nosotros, o sea, a meses de presentarlo decidimos cambiar y usar los ahorros que teníamos para lanzar Idea Foster, porque ya veníamos de años de intentar cosas y dijimos, es que ¿para qué meternos en una guerra donde ya hay todos estos jugadores? No. Y del tercer fracaso, Steps Life, que era una app para guardar los recuerdos de los bebés. Descubrimos por un tema de... Trabajando con Nestlé, había una cosa que tenían los 1000 primeros días, que era desde que descubres la madre que está embarazada hasta que el niño tiene, creo, 2 años y pico. Hay 1000 días que nosotros, el bebé, cuando crece, no va a tener memorias. Es decir, tú no te acuerdas cuando estabas, obviamente, en la barriga de tu madre, no. Es que tampoco de cuando tenías 0 años o 1 año. Empezamos a generar recuerdos a los 2 años y pico. Sí. Esto fue trabajando desde Idea Foster. Un día trabajamos con Nestlé, vimos esta estadística, dijimos, qué guay, ¿no? Esto del concepto de los 1000 días que se te olvidan. Y montamos una app para que los familiares pudieran generar esos recuerdos y guardarlos, una especie de buzón de cápsula del tiempo, y cuando fuera adulto mayor pues pudiera abrirlo. Y claro, muchas veces había gente que ya no estaba, un bisabuelo, que muchas veces cuando nacen mis hijos nacieron que tenían bisabuelos, y hoy, por desgracia, pues ninguno se acuerda, o casi ninguno. El pequeño no se acuerda de sus bisabuelos, el mayor un poco, pero pues les escribieron cartas, no porque se fueran a morir, porque era como, te cuento cosas, mira, has estado aquí en mi casa, no era como, cuando veas esto ya no estaré, era, hoy has venido a merendar y has reventado no sé qué, el sofá que no dejaba, pues lo has manchado. Y realmente era muy guay, tuvimos 50.000 familias que lo usaban, teníamos una opción de pago, había 0 usuarios de pago, o sea, 50.000 que llegamos a pensar que estaba roto el sistema. Y fuimos... De que nadie pagaba y había 50.000. Está roto, es evidente. Pagamos con la app y pasó el pago y recibimos un email de primer suscriptor y dijimos, estamos muertos. Porque ojalá no hubiera funcionado. Entonces era un problema, nos dimos cuenta de que nadie quería pagar y que la gente veía la idea y decía, ¡qué buena idea! Y se abría un Gmail que era gratis y le mandaban recuerdos a... Entonces, bueno, fue duro ese fracaso porque nosotros éramos muy usuarios y nos encantaba. Pero justamente hubo 2 historias bonitas de ese fracaso. Una de un inversor que fue el primer inversor que tuvimos, que trabajaba en Nestlé, un español que era muy directivo en Nestlé, y se murió con muy poco aviso. Una enfermedad la pilló muy tarde y tal, tenía 60 y pico y tenía una nieta que acababa de nacer. Y mientras era inversor y tal, lo probó, pero con cero idea de soy un abuelo joven, de 62, siento abuelo, es como tiene toda la vida por delante para ser abuelo. Y un día nos llamó su hija, le habíamos hecho perder a su padre, nos puso 50.000 euros, y nos dijo, oye, que gracias porque tiene recuerdos mi hija cuando crezca, porque él lo usó un montón para probar. Y pensamos, qué guay. Y nosotros también, hubo una desgracia en la familia por la parte de Ana, y una persona que ya no está y que también está ahí. O sea, que fue el fracaso más dulce, el menos doloroso ese. Este sería mi top 3. Yeah. Y en cuanto a lo de pagar o no pagar por según qué servicios, en España crees que hay el top de, no sé si porque venimos del mundo de la picaresca española, bueno, o es algo común, crees, en todos los países? Yo creo que es generacional y que, o sea, al final, si miro a la siguiente generación, o sea, yo soy generación millennial, pues la generación Z, los que hoy están ya acumulando poder adquisitivo, están trabajando todos y tal, pagan bastantes más cosas de las que pagaba yo. O sea, yo me desarrollé en la época de la piratería, que es que era casi normal piratear una peli, una canción. Casi normal, más que normal, yo creo. Pero es que no había alternativas, que la gente bueno, no lo existían, ve, es verdad. Sí, lo ve como, ¡hala, pirata! Tal. Y yo digo, pues que es que era la única forma. Y las podías irte a comprar un CD. Sí, claro, y existía el FNAC. Yo creo que les iba mejor antes que ahora, con la piratería, antes de que las grandes plataformas. Pero claro que podías. Pero lo normal en toda una generación era pues las apps de piratería, que ahora hablan de la Deep Web, que es todo oscuro, tal, eran súper bonitas, y que estaban ahí, o sea, que no te planteabas el dilema ético. Pues claro, hoy veo a la gente Z
y están todos pagando un montón de suscripciones, el Netflix, el tal, el Prime, y la picaresca es que pago el Prime a la mitad con un amigo, jaja, y yo digo, ya, estás pagando el Prime y Netflix y tu coche ya no es tu coche, es una suscripción a un coche, que antes se llamaba renting y ahora lo llaman, pues esto, lo han adaptado. Entonces, sí. O sea que realmente yo creo que es generacional y no de país, porque cuando Netflix activó todas las protecciones de hacer que la gente dejara de compartir cuenta, no lo hizo para España, lo hizo para el mundo. O sea, con lo cual no creo que seamos un síntoma de más pícaros. Más pícaros que otros sitios. El cambio de emprendeduría de hace 20 años a post, en vez de pre-IA, vamos a... Aquí sí que ahora estamos en otro mundo ya, en otro universo paralelo. Sí, el tema de la IA es que hoy te podría dar una opinión y si pasan 2 semanas hasta que editáis y publicáis esto, es igual ya está obsoleta. Es que es tan loco la velocidad que hoy emprender es una maravilla. A mí me encantaría volver a arrancar ahora. Sí, y lo hago, pero yo monto cosas siempre que me dejan y puedo, pero volver a arrancar ahora me refiero de arrancar mi carrera profesional, 18 años ahora, porque cuando eres tan joven pues no tienes ataduras, no tienes tal, tienes lo que consumes al mes, pero pienso las de locuras que se pueden hacer hoy sin saber programar, aprendiendo sobre la marcha, y creo que es un momento maravilloso para estar vivo, para ver lo que está ocurriendo, porque vamos a ver cómo la mayoría de cosas que hemos dado por sentadas, esos dogmas esta enfermedad es una sentencia de muerte, pues un cáncer de páncreas de los más duros. Si emprendes y te pasa esto, la empresa va a quebrar. O sea, hay esos grandes pilares de verdad, ¿no?, sobre los que nos hemos construido, que vamos a ver cómo, y para bien, los vamos a ir tumbando uno tras otro. Y esto es guay, es bueno. Y después, también profesiones que hemos dado por sentadas que no van a existir. Mi padre decía, los negocios más rentables son un estanco, una gasolinera y los muertos, un tanatorio, tal. Hoy le quedarían los muertos, porque el estanco y la gasolinera no son exactamente donde yo pondría mi dinero si tuviera que invertir ahora mismo, ¿no? Entonces, esas grandes verdades que se mantuvieron durante generaciones, que mi padre y para su padre y para su abuelo era el estanque, la gasolina, de repente, en muy pocos años se van a romper todos. Y creo que es brutal. Y que la siguiente generación, que el nombre encaja muy bien, es la generación alfa, es la de mis hijos. Es la primera generación que va a llegar al mercado laboral post-IA, post-singularidad. Singularidad es cuando la IA haga cualquier tarea mejor que nosotros. Mis hijos van a llegar al mercado laboral después de que se dé la singularidad. Con lo cual, van a llegar a un mundo donde la máquina puede hacer mejor que ellos cualquier tarea. Entonces, ¿de qué van a trabajar y qué van a hacer? No lo sé ahora mismo, pero me parece muy interesante ser la primera generación que va a vivir en este mundo. ¿Cualquier tarea, crees? ¿O hay tareas que psicológicamente al ser humano le va a gustar que las haga un humano? Claro, pero yo creo que has mezclado 2 temas. Yo he dicho que la IA haría mejor que cualquier humano cualquier tarea. Y tú has dicho si al ser humano le va a gustar más que las haga un humano. Son válidas las dos. Es decir, la singularidad... No son excluyentes. No, exacto. No hay un debate de si la singularidad va a llegar o no. El debate es de cuándo va a llegar. Pero que va a llegar es seguro. O sea, no... Es muy raro que llegue. Tendría que caer un meteorito o una guerra mundial. Y seguramente con la guerra mundial se aceleraría. Porque justamente es una arma, la IA, que se puede usar. O sea que, a no ser que haya un meteorito, la singularidad va a llegar. Con lo cual, la IA va a hacer mejor que el mejor de los humanos cualquier tarea. Otra cosa es que, para ciertas tareas, los humanos prefieran que haya un humano. Es decir, la Fórmula 1, como ejemplo de deporte donde hay muchísima inteligencia artificial, muchísima, sigue habiendo un componente humano, que es el piloto. Y si lo comparas con MotoGP, que ahora son propiedad de la misma empresa, MotoGP, el peso que tiene el humano en toda la ecuación es muy grande, es el piloto todo. Fórmula 1 es más pequeño, tiene el humano el factor diferencial, pero lo que hace el equipo, los millones de datos que recogen y toman decisiones, es IA. Entonces, ¿por qué no quitamos al humano, hacemos carreras de coches solo con IA? Serían infumables, nadie las vería.
O sea, justamente el humano, la picardía, el error, es lo que lo hace interesante. Pero es que el 99% de la F1 ya es IA y la miramos por el 1. Con lo cual el humano va a existir siempre en la Fórmula 1. Pero si pusieras a un robot en lugar de a un humano, lo haría mejor, recortaría unas décimas. Solo que todos lo harían igual de mejor, con lo cual sería aburrida. Entonces, digamos que la IA hará cualquier tarea mejor que nosotros, seguro, que para muchísimas tareas seguiremos prefiriendo al humano o al humano con la IA, también seguro. Y que va a llegar la singularidad a nivel empresarial. Volvemos a tu proyecto fallido de tengo 50.000 personas, ninguna de ellas quiere pagar, ¿no? He leído que para el 2029 lo que puede pasar es que cuesta tanto todas las fábricas de ordenadores que se están creando para la IA respecto al negocio que está dando, porque todo el mundo se apunta a ChatGPT o a tantas aplicaciones, pero un porcentaje muy pequeño está pagando ese 5%. Y los ordenadores de estos centros en 3 años se supone que quedan caducos, con lo cual habría que volver a reinvertir. A nivel negocio, o sea, ¿no crees que vaya a haber una quiebra o suspensión de pagos? No, igual no de todas, si se salva una que es la que consigue la singularidad, ¿no? Pero o sea, ¿cómo ves el mundo del negocio en torno a esto? Yo creo que ya hay un poco una burbuja y que será más grande, las burbujas explotan, pero digamos, son dos cosas separadas, que el valor de las empresas de IA hoy sea difícilmente sostenible, la definición de burbuja. No soy financiero, te lo he demostrado antes, pero mi opinión personal es que yo hoy me daría cosa ponerme a invertir y tal, porque todas valen mucho, ya están arriba. Entonces puede ser que se multipliquen por 10, sí, es lo que te dirá a todos los que tienen la inversión, y puede ser que pinche la burbuja, sí, es lo que te dirá a los que se han puesto en corto o en contra de que crezca. Pero en paralelo hay otra cosa, que es la utilidad de la IA. El mejor ejemplo es que en el año 2000 hubo una burbuja en Internet, y los que ya tienen una edad y nos acordamos, era la burbuja de Internet. Todas las grandes empresas de Internet o quebraron o tuvieron problemas muy serios durante varios años. Sí. Y Internet hoy es Internet. Me refiero que se regularice un mercado porque se pincha una burbuja no significa que lo que hay subyacente abajo desaparezca. La burbuja de Internet, lo que no desapareció fue Internet. Sí que muchas empresas, entonces la IA yo creo que puede pasar algo igual, que muchas empresas que están creando IAs que están por defecto muertas, que necesitan dinero de terceros para seguir quemando, si explota la burbuja, muchísimas van a cerrar. Pero esto no quita que la necesidad de Internet siga existiendo. La peli de Forrest Gump, ¿no? Referencia de otro siglo, el momento más bonito es cuando se ponen todo a invertir a un barco y no pescan nada porque hay miles de barcos. Y el teniente Dan da una frase maravillosa que es, porque es creyente, Forrest Gump dice, ¿dónde está tu Dios ahora? Y él dice, no, yo... Y de repente viene una tormentaza, es como la respuesta, y se lleva todos los barcos y quedan uno, y se hacen millonarios, 1000 millonarios, porque son los que más gambas pescan. Pues un poco esto, al final, digamos, que haya una tormenta, desaparezcan muchas empresas, no significa que la gente quiera dejar de comer gambas. Pues la IA son las gambas, al final. Si hay una burbuja y pincha, bueno, pues sí, se perderán muchas empresas y muchos puestos de trabajo. Pero esto no implica que los usuarios de la IA estén dispuestos a dejar de usar esta tecnología, porque la IA ya no es una moda, ya se usa cada día, ya es útil cada día para millones de personas. Cambiarán las empresas que lo dan y ahí se verán las empresas que hacen muchas cosas, entre ellas IA, un Microsoft, un Google, que las empresas que solo hacen IA, un Claude, un OpenAI, que hoy son valiosísimas, pero lo tienen todo apostado a un número en la ruleta, mientras que tú te vas a un Google, a un Microsoft y tienen muchísimas verticales que se pueden permitir que uno baje o suba. ¿A quién le auguras mejor futuro? ¿De las grandes? De las que solo se dedican a la IA versus las que pueden integrarlo en otros... De las que solo se dedican a la IA, a OpenAI, porque bueno, tuvieron la visión primero, y esto les dio cierta ventaja a nivel de marca, de posicionamiento y de tamaño y de volumen.
y de las grandes a Microsoft, porque somos partner mundial de Microsoft en Founders y no diré otra cosa. Y porque son gente maravillosa y que tiene mucha visión también. También, ¿no? ¿Crees que, claro, una parte del negocio que sí que se ha quedado, digamos, previa a las redes sociales es o Google, es la publicidad? O sea que gran parte de los ingresos generados por Google o por el Zuckerberg, ¿no? Viene de ingresos publicitarios. ¿Tendrían que aspirar a monetizar la publicidad que ahora está en Insta, en Facebook, en donde sea, en ChatGPT, Claude, etcétera? Yo creo que una estrategia, ¿no? Sí, es interesante porque al final para Google y para Meta el negocio de la publicidad es lo más grande, para Microsoft en cambio son otros, es la nube tal. Entonces es más jodido si eres Google, porque la tormenta que ya existe en España ya la estamos viendo desde que Google puso el modo IA. Es brutal. Hay medios digitales que ya están cerrando, pero que en febrero han cerrado algunos, en marzo han cerrado algunos, medios que llevaban 20 años, están este año, va a haber una escabechina de medios, porque tú antes buscabas cómo actualizar no sé qué, y te encontrabas un artículo de un medio, clicabas, veías esto, había un anuncio, mira, pulsas o no tal, pero son miles y miles de visitas. Ahora lo pones en Google y te responde la IA de Google. Para actualizar, haz este paso, este paso, este paso. Lo he sacado de este link. Te da igual el link. No vas a pulsar. Porque, vale, paso 1, gracias, lo voy a hacer. Entonces, claro, cuando vives de la publicidad, ahora mismo, lo que está Google se está marcando soy una empresa de comida y voy a cabrear al supermercado para venderla directamente al cliente. Si te sale bien la apuesta, bien, te estás poniendo en contra a todos tus clientes que religiosamente te han ido pagando. Es delicado, es delicado. Entonces, no sé dónde quedará, pero es preocupante ver la de empresas que están muriendo porque han perdido el 90% del tráfico que tenían. Eres un joven emprendedor ahora, hoy en el 2026, tienes una idea y la quieres ejecutar de la mejor manera posible para que exista y funcione, teniendo en cuenta que existe la IA. ¿Qué crees que debería hacer una persona en los próximos 30 días para ver si su negocio funciona o no funciona aprovechando toda la tecnología actual? Pues montarlo y lanzarlo compartiendo el estado real de la idea de forma transparente. Que esto vendría a ser que lo haga, pero que le dé un uso responsable a la IA. Es decir, si una persona que no sabe programar se pone a montar algo con IA, se llama vibe coding, que es como, bueno, vamos a crear cosas, pero no sabes analizar si lo que está creando es código basura o está bien o es seguro o no. Pero a la vez también tiene cosas buenas. Te permite crear cosas que hace muy poco tiempo tendrías que haberte gastado cientos de miles de euros y esperar meses, con lo cual ahora, como se puede hacer en días y sin gastar, pues le diría, hazlo. Pero pon un aviso ahí o pruébalo solo con gente cercana y tal. Pon un aviso de esto es una beta, es un prototipo, tal. Y si vas a ahorrar mucho dinero, porque lo vas a ahorrar, gástate unos euros en alguna empresa, un software, ni que sea, que te valide la seguridad antes de lanzarlo, porque el problema que tiene el vibe coding es que hay tremendos errores de seguridad que una persona con unos mínimos conocimientos puede meterse en la base de datos. Bueno, eso es malo para los consumidores. Pero bueno, la posibilidad de poder lanzar algo en días sin tener que gastar miles de euros en muchas cosas es bueno porque permite que personas que antes no hubieran podido emprender, no podían, no se lo podían permitir, ahora puedan. Y esto mola, porque va a generar que mucha más gente pueda hacerlo. Y que, o sea, lo más cerca que hemos estado de una meritocracia tecnológica, siempre ha sido una especie de utopía esa meritocracia, porque casualmente tenían más éxito los que venían de una parte concreta. Pues bueno, pues no es lo mismo emprender si tus padres te dan dinero y tal, o si es maravilloso, no le quito mérito. Pero simplemente no lo llames meritocracia, al final es que vamos a ver, es que has tenido un apoyo inicial. Bueno, ahora con la IA
igual que una persona que antes nunca hubiera podido emprender lo va a poder hacer, el que venga de una familia que le ha podido apoyar y lo haya hecho económicamente, tampoco vamos a poder insultarles. Que mira qué fácil lo tuvo Bill Gates porque ya venía de una familia rica. Bueno, ya, y te dicen, bueno, tuvo mérito porque también su familia era rica, pero él les dio 3 patadas en 5 años. O sea, bueno, antes había ese debate más ético y moral, ahora yo creo que va a desaparecer. Es decir, si alguien tiene una idea la va a poder montar y al final la ventaja que daba ese gran capital inicial se diluye, es prácticamente cero. Es mejor hacer y luego preguntar, digo, cuando tienes la idea sin estar muy seguro, ejecutar o hay que... Yo creo que sí, que hoy en día es mejor hacer y luego, porque es tan barato hacer que hazlo y enséñalo. El peligro grande es muy americano también, es el fake it until you make it, que es el falséalo hasta que lo puedas hacer, puesto algunas de las grandes quiebras de Estados Unidos, bestias de grandes estafas que han acabado con cárcel, vienen del fake it until you make it, que es levanto millones y millones, pero tengo una máquina revolucionaria para analizar sangre y realmente tengo ahí a un equipo haciendo análisis. Pero bueno, yo pensaba, dicen al juez, que algún día la tendría. Entonces, bueno, esto claramente es enormemente peor que el hazlo y después mira si le interesa a alguien. Pero sé honesto. Ya. Una pregunta que he hecho a 2 entrevistas que hablábamos sobre la IA, a ver qué me responde. Un ejemplo, ¿vale? Quiero hacer vídeos educativos en países del tercer mundo sobre necesidades básicas. Es decir, imagínate, estoy en la India y hago un vídeo de lavarse las manos para que los niños entiendan que si se lavan las manos van a tener menos problemas médicos de diferentes tipos. Una señora embarazada pobre en India no sabe que el gobierno permite que puedan entrar en cualquier hospital y les tienen que atender de forma gratuita. Y haces un vídeo sobre eso, ¿vale? El idioma local ayuda a que la gente se vea implicada en esos vídeos y hoy en día hasta la gente más pobre en Bombay tiene un móvil donde poder ir a conectarse a YouTube, ¿vale? Es un ejemplo real que hice hace unos años, donde la producción pues, costó un dinero y luego intenté distribuirlo entre todas las ONGs gratis de la India, pero cada uno va a lo suyo y a nadie le interesa. Hoy por hoy, esa producción costaría mucho menos utilizando la IA y se podría aplicar a muchos países sin tenerte casi de mover de tu oficina o de tu casa en Barcelona. El problema que hubo en su momento fue la distribución, porque no podíamos llegar. Y propuse regalar esos vídeos a RSCs de grandes compañías que tenían clientes en la India y tal, y que les hubiera interesado decir, ah, mira, pues estoy haciendo estas cosas. Pero como tenían clientes que podían chocar con los vídeos que estábamos haciendo, dijeron, bueno... Claro, mi cliente es el gran hospital, no le interesa que se sepa que... Claro, o grandes ONGs que están preocupadas de su país, pero ahora contactar con el de la India, no sé qué, como no va conmigo, pues tampoco voy a dedicar un tiempo, un esfuerzo. ¿Crees que la IA puede ayudar a que esa distribución se pueda generar de forma muy económica si creáramos estos vídeos? Sí, sí, sí. O sea, aquí la IA podría ayudar en digamos, todas las partes de la cadena, a generar los vídeos, a localizarlos al idioma, a personalizarlos. Hasta ahí todo bien. Todo bien. Producción bien, y distribución. en el momento de llegar, algo que tiene la IA que es tan bueno como malo, depende de cómo se use, es la hiperpersonalización. Es decir, si tienes un contenido básico, lo puedes hiperadaptar o microadaptar a 10, 20, 30, 1000 casos, que se parecen mucho, pero no es lo mismo de este bar, los estamentos que hay en la India, los intocables, que es como el de más abajo del todo. Pues igual y ahí ya tienes 10 vídeos relativamente diferentes, que todos se considerarían pobres, pero entre ellos hay clasismo a veces. Una persona embarazada que sufre un embarazo, una que tiene varios hijos, qué tal, que dónde está, qué va. Son mensajes que van a variar.
Cuando tienes un contenido, al final ya has hecho un contenido para India, para este público, no puedes hacer 20. Bueno, con la IA puedes. Esto tiene una ventaja en la distribución, que es que encaja tan bien con esa persona que justamente con la IA y a través de esta hiperpersonalización puedes transformar al usuario en embajador o en vehículo de transmisión, como si fuera un virus bueno, es decir, en el momento en que esto que está tan personalizado para mí me ha ayudado tanto, gracias a esto he podido seguir adelante con mi embarazo, pues al final, y no me ha costado dinero, lo único que me están pidiendo es que busque en mi comunidad 3 mujeres más a las que pueda compartirlo. Entonces, al final, cuanto más genérico es algo, más necesitas a un intermediario que te lo lleve. Pero lo que le estás pidiendo es realmente que lo adapte a las 1000 realidades. Cuando con IA lo puedes hacer, hasta salta un bloque en medio y puedes transformar a usuarios en embajadores o en transmisores del mensaje. Con lo cual, la IA no es que te haga más barata la publicidad, es que conseguir un usuario nunca es difícil, porque para eso están las redes sociales y demás. El problema es cómo pasar de 1 a 1 millón, pues ahí la IA puede ayudar mucho. Pero hay que seguir, ¿tú crees, pagando a las 2 grandes empresas que generan ingresos a través de poner publicidad para que nos vean? Yo creo que no, o al menos durante muy poco tiempo. Es decir, al final pasar de 0 a 1 en cuanto a usuarios, necesitas una forma de llegar y puede ser una persona con un viaje, un sobrino que está por ahí. Es que a veces hablamos de esto, de conseguir que la chispa empiece, pero si después lo has preparado bien, el crecimiento, igual si lo miras desde los ads, pues sería así, dedicarás un mes, no 10 años. Y después de ese mes, si ha ido bien la estrategia, empezará a no depender de eso. Y decía que es tan bueno como malo, porque esa hiperpersonalización se puede hacer para fake news, para manipular elecciones, para... Bueno, seguramente tendrían que venir con un mensaje muy diferente a ti y a mí y a cualquier persona para que votemos a un partido concreto. Con la IA lo pueden hacer. Pueden detectar exactamente todas las aportaciones que hacemos en redes sociales, comentarios que hemos hecho, y con todo esto en tiempo real pueden crear un discurso que sea, es que tú no lo sabes, pero deberías votar a no sé qué. ¿Por qué? Es que no, yo no me siento, bueno, ya, pero es que tú sabías que son el único partido que tiene un acuerdo con India para tal, y tú, sí, justo, clac, ¿sabes? Y resulta que has pasado de decir, pero si es justamente yo voto para que no ganen ellos, o sea, no creo en nadie, pero voto en contra de estos. Y de repente dicen, pero esto existe, y lo empiezas a mirar y, bueno, pues es un poco te hacen ver un árbol y no el bosque. Pues esto es como se puede usar la IA para manipular, y es peligroso. ¿Crees que todas las profesiones necesitan introducir la IA sí o sí en su mundo? ¿O asumir que van a perder la profesión? O sea, ¿se puede luchar contra lo que viene? Sí, ¿o no? Se puede totalmente luchar contra la IA. Por ejemplo, vamos a decir animación. Sí, se puede... Películas de animación y animadores. Se puede luchar totalmente, pero es importante que entendamos cuál es nuestra batalla. Es decir, la mayoría de empresas que sobrevivan en un campo donde la IA va a meterse de lleno, esas que sobrevivan van a ser las que su principal presentación sea que no usan IA. Es decir, lo que no funciona seguramente es ponerse de lado y decir, yo ni fu ni fa, no me posiciono, yo no uso la IA, pero tampoco quiero hacer mucho ruido. Esto tiene todos los números de que vaya mal. Lo normal será, yo adapto la IA, la adopto, más que adapto, yo adopto a la IA y la uso y demás, y perfecto. Y la empresa que dice, yo, en mi página web, mi mayor tarjeta de visita es, aquí no se usa la IA, está todo hecho por humanos. Pero es muy difícil sobrevivir sin posicionarse y la IA nos va a polarizar. O estás dentro o estás en contra. Un ejemplo sería, imagínate que hoy, en pleno 2026, IKEA llega a un país donde no está. Hay pocos. Cuba, si quieres, que no hay IKEA. ¿Cuántas personas, independientes, organizaciones, grupos, colectivos, se dedican a construir muebles? X. 100. Entra IKEA, no van a desaparecer los 100, desaparecerán 97, 98, porque IKEA dará una cosa de más calidad
a un precio menor. Es lo que pasó en España cuando antes éramos buenos en textil, vino China y al principio lo hacía más barato, después lo hacía más barato y de más calidad, porque al final la capacidad que tenían en producción y demás, podían tener una máquina de millones de euros y yo, que era manual y tal, ya, pero es manual no significa que sea bueno, significa que es manual y los humanos cometen errores. Entonces, al final, ¿quién sobrevivió la industria textil en España? Los que su principal carta de presentación no está hecho en China. Es decir, somos artesanos, somos tal. Fíjate que antes daba igual, era, bueno, yo te lo hago aquí, como soy muy bueno porque mi región es conocida por esto, pues eso ya está. Sí. Hoy no puedes no posicionarte. Entonces, pasa un poco lo mismo con la IA. Si mi carta de presentación será, aquí no usamos IA, perfecto, y ya va a haber mucha demanda también para esto. O sea, yo puedo comprar una mesa prehecha y buscar la que mejor encaja en mi salón, que me costará entre, pues, no sé, 300 y 2.000 euros, y tengo todo lo de IKEA. Pero si quiero, hay un mercado donde me puedo gastar 100.000 euros en una mesa de salón, que estará hecha a medida, con una madera, y no la tendré mañana montada, tardará 1 año y medio, porque están creciendo los árboles de cuyos van a sacar la madera, que vendrán de esta región concreta del Tíbet, y después harán unas incrustaciones, este tamaño exacto, y me va a costar 100.000 euros esa mesa. Y esto existe. Pero la empresa que lo hace, su mayor posicionamiento es esto. Yo no soy IKEA y te voy a dar algo que tardará mucho más, será mucho más caro. Puede ser que tenga imperfecciones, porque justamente estás pagando esto y no algo perfecto y estéril, si quieres. Y esto se ve, por ejemplo, con la llegada de la tecnología, pues el Apple Watch. Si lo comparamos con los anuncios que hay en el aeropuerto de Ginebra, si aterrizas, que es todo relojes, en esos pasillos largos que tiene, la forma como se venden, Philippe Patek o, no sé cómo ves, no soy muy experto en relojes de marcas, no es lo que mola su reloj, porque saben que pierden cualquier batalla. O sea, que a nivel de... Antes era a una milésima de segundo, tal... Esto tiene una miltrillonésima de segundo. O sea, siempre va a ser mejor esto, con lo cual el posicionamiento es que tú nunca posees eso, sino que lo guardas para la siguiente generación. Es decir, su espacio para sobrevivir ha sido, no somos esto, que en un año estará roto, que no te servirá, qué tal. Somos algo que dentro de 100 años seguirá funcionando con las dos características que tiene, las que esto tiene 70, y que tus hijos van a apreciar. Entonces, bueno, hace 10 años los anuncios, o 15, eran sobre las cosas que tenía. Con el movimiento de la muñeca se carga, tiene una precisión que no lo tienes que ajustar una vez cada 1000 años. Bien, ha pasado de features, de funcionalidades, a el hecho de que dure, porque esto tiene infinitas más features, mejor dando, aunque se me enfaden los puritanos de los relojes, esto me da la hora mejor que el mejor reloj que vale $500.000 euros. Mientras que esto en un año está roto, aunque Apple le ponga más cristal, no sé qué, yo no sé qué hago, se me rompe. Esto no. Aunque eso te lo roban en Barcelona y esto es más difícil, en cualquier hotel. Sí. O sea, que prevés que para que, digamos, las empresas actuales puedan sobrevivir a 5 o 10 años vistas, o se focalizan en decir, yo soy un humano, esto es especial y esto va a durar y lo hago de forma analógica y tal, o tienen que ponerse las pilas en cómo adaptar la IA en su negocio, el que sea. Yo creo que sí, pero es que también creo que es muy guay la IA, que puede ayudarte y que puede ayudarte a crecer y dar un mejor servicio a tus clientes y mejorar el producto que vendes, con lo cual es esto, a no ser que sea tu principal... El tema es que la IA no nos hace buenos en algo, nos hace mejores en algo. Y esto es algo que creo que mucha gente no entiende, que dice, mira, yo no sé hacer nada, tengo 19 años, 18, 17, pero voy a aprender IA. Es que el problema es que la IA no te va a hacer carpintero o CEO o financiero. La IA te hará mejor CEO o mejor carpintero, mejor financiero. Pero primero necesitas lo otro. Entonces, claro, si yo me he sacado la carrera de Derecho y soy abogado y ahora aprendo de IA,
seré imparable, seré el mejor abogado, porque la IA me hará mejor abogado. Pero si me salto ese detalle de la carrera y me pongo, o aprender, a veces no es una carrera, es aprender, y me pongo solo con IA, la IA no me va a hacer abogado. La IA me va a redactar un contrato con una aparente sensación de seguridad sobre sí misma que diré, esto está perfecto. Sí. Pues se ve igual que lo que me manda mi abogado que me cobra 200 euros y ya soy abogado. No, porque no, o sea, no soy incapaz de entender lo que pone aquí, con lo cual soy dependiente de la IA. Mientras que, sí, digamos, la IA nos hará mejores a eso, pero tenemos todavía que aprender, que dedicarnos a algo. No te puedes dedicar a... Ya. A nivel, digamos, para poner un ejemplo, ¿no? Un bufete de abogados, hablando de abogados, que no practican la IA porque, no sé, quienes nos han fundado están en una generación que todavía no se han metido, pero que están viendo que se les está acabando el negocio, que es una realidad, ¿no? Porque hay mucha gente que está haciendo lo que tú dices y, esto ya me sirve, tiro millas. Y quieren, de alguna manera, ser mejores utilizando la IA. ¿Qué 3 tips le darías a una empresa como esa, a un buffet, que quiere aprovechar la IA para no quedarse sin trabajo y mejorar en lo que hacen, para empezar? Porque aún no saben nada, ¿vale? No han entrado todavía ni en ChatGPT, ni en Cloud, ni en ningún sitio. ¿Han estado dormidos durante 2 años? Bueno, han estado ahí como diciendo, no, que yo no quiero meterme aquí, que se nos acaba el trabajo y por miedo... Es mejor no verlo, ¿no? Por es miedo como... no han entrado, han dicho, sí, pero ya han visto que o entran o... Entonces, bueno, coño, hay que ir muy rápido, ¿qué hay que hacer? Yo diría que sí es cierto que tienen menos trabajo ahora que antes por la IA, que después hay que verlo, pero que usen la IA para entender... ¿qué sí querrían de ellos sus clientes? Es decir, igual está cambiando la propuesta de valor y no se han dado cuenta. Y con la IA pueden detectarlo. O sea, hay mucha gente, más que 3 tips, yo tengo uno que uso bastante, que es que cuando una persona o empresa empieza a usar la IA, siempre le hace preguntas. Dame esto, hazme esto, respóndeme esto. Y yo creo que es interesante usar la IA para que nos haga preguntas, para que nos haga pensar. Es decir, quien tiene la información de tu negocio, concretamente de lo que llevas haciendo 20 años, eres tú, no la IA. Entonces la IA es muy buena para hacerte pensar o para hacerte no pensar. Es decir, házmelo tú y así ya estará bien y tal. Y yo uso mucho la IA para esto que me haga... ¿Qué 5 preguntas debería hacerme si tengo este problema? Así no hay que explicarle todo el problema. Es como, tengo este problema, que es que antes éramos un buffet de abogados de 20 personas y ahora somos 10, porque la IA no sé qué tal. ¿Qué 5 preguntas tendría que hacerme para entender cómo puedo reflotar el negocio? Y la IA buscará datos, tal, y te dirá, pues una pregunta podría ser, pues, tus clientes, ¿por qué están gastando dinero en servicios legales tus clientes de hoy que entienden que tú no ofreces? Igual no es esta, pero... Sí. Y con esas 5 después puedo usar la IA de, oye, esta me parece interesante, ayúdame a redactar un correo que pida reuniones a todo el mundo para que me respondan esto, ayúdame a... Pues, pero primero es interesante que la IA nos haga pensar, yo creo. ¿Alguna idea de emprendeduría que no hayas ejecutado todavía porque estáis ejerciendo de padres y no tenéis tiempo que te gustaría hacer? Bueno, estamos ejerciendo padres y la verdad que tanto Ana como yo... Y negocio. El Founders es de lejos el negocio más grande en el que hemos estado, trabajado y cofundado, de lejísimos. Ya, o sea, explica en qué consiste, que no lo hemos hablado. Founders somos una empresa de inteligencia artificial, nos dedicamos a crear una plataforma de skilling, se llama, de ser la formación. ¿Cómo aprendemos cosas los humanos en la era de la IA? Pues, desarrollamos IAs propias de aprendizaje que te acompañan, que te ayudan. Y después tenemos los programas de adopción de IA, pues de formación para empresas. Pero digamos, de donde veníamos y donde estamos, la empresa que mejor iba cuando Ana y yo todavía liderábamos, pues igual facturaba 1,5 millones de euros, si quieres. Y Founders está en 8 y creciendo, doblando casi cada año. O sea, que realmente es terreno, como emprendedores, estamos en terreno explorado. Estamos abriendo un espacio que donde no necesariamente estaremos cómodos porque bueno, es que es la primera vez que nos enfrentamos ahí.
Entonces es guay porque es nuevo y bueno, tiene estas mariposas de que nunca habíamos estado en un proyecto que fuéramos 70 personas en países, bueno, pues es realmente muy chulo. Pero con todo esto también, en el momento en el que estamos de la IA, es extraño una semana donde nos salen 30 ideas, las ves y dices, ¿qué podría? Y justamente intentamos, Ana y yo, más ella a mí que yo a ella, porque ella tiene más cabeza que yo, intentamos devolvernos al suelo, porque, digamos, la vena de aprender siempre está ahí y la cabra tira al monte y es como, ¡guau! Tendría que dedicar unos días a hacer esto y tal. Y luego nos mutuamente recordamos, decimos, es tan raro, tan difícil a nivel de tirar una moneda 10 veces y que te toque cara a las 10. Es un poco donde estamos. Y no reconocer que has tenido suerte creo que es un error. Cualquier emprendimiento que vaya bien, ha pasado muchos momentos que podía haber caído de ambos lados y que te ha ido bien. Con lo cual tienes que reconocer que para bien y para mal la suerte, y, bueno, se puede buscar, pero también hay momentos que no dependen de ti. Sí. Pues nos recordamos que es tan complicado el poder depender de nosotros mismos, no necesitar inversor, el default alive, el estar vivos, el facturar, el tener beneficio, que que no estáis para otras ideas para ahora. Bueno, es ponerlo en riesgo el descentrarnos. Y justamente yo vivo descentrado mentalmente, siempre estoy en... Bueno, pues ayuda al pensar. Es estadísticamente tan difícil que llegar donde estamos, con sus errores y sus aciertos, que de repente se te van las ganas de... Focus. Es la palabra que más he odiado en años, pero ahora... Y ahora estás ahí. Ahora. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues... ¿versión tópico o versión no tópico? Las dos. Pues puedes hacer a lo que aspiro es a quiero que mi legado sea ser un buen padre, crear el mínimo número de traumas a mis hijos, porque al final yo creo que la definición de padre está crear los traumas. Sí. Que es pasarlos o crearlos, que es más jodido. O sea, es inevitable, dicen. Yo lo tengo mis miedos y algunos de mis hijos ya tienen mis miedos y yo pienso, qué mal lo estoy haciendo, y después otros creados por ti, es como sin darte cuenta. Entonces, ahora que se apuesta mucho por la salud mental y todo, pienso, joder, mira que nos cuesta quitar nuestras cicatrices. Y tengo la suerte que tengo un padre y una madre que, oye, pocas cosas les puedo reprochar, ¿eh? Pero pienso, es jodido esto. Pero es un tópico porque todo el mundo aspira a esto, simplemente que para mí es importante. Y a nivel profesional, pues me gustaría poder crear cosas que mientras hacen dinero sean útiles, hagan bien. Y digo mientras hacen dinero porque es lo que es hacer, es decir, al final, digamos... Bueno, si no hicieran dinero igual no podrían subsistir, ¿no? Pero hay formas, ¿eh? Y existen, vamos a ver, ahora ya se llaman ONGs, una cosa más grande son las CSO, las Civil Society Organizations, las organizaciones civiles, no sé cómo se llaman en español, pero que engloban tanto ONGs como comunidades, como proyectos, tal. Es una forma, digamos, que el tercer sector, que tienes que formarte en eso, o sea, que no es evidente, ¿sabes? Y que al final, cuando toda tu vida has estado creando proyectos for profit, que los llaman, que es importante que entiendas cuál es tu terreno de juego. Porque mucha gente le va bien un proyecto y dice, voy a montar una... Está bien, hazlo, pero te estás metiendo en un terreno que no es el tuyo, que hay gente que se dedica a esto y que te ve como un intruso y dice, pero cierra la puerta al salir, que no sabes cómo va este negocio, lo estás tratando con una empresa y no lo es. Bueno, pues en mi caso yo sé hacer una cosa que he ido haciendo muchas veces los últimos 20 años y quizás lo que me gustaría en unos años es elegir bien esos proyectos que estén por defecto vivos, con lo cual que puedan generar un negocio y que generen un bien, es decir, que gracias a esto, pues, y aquí hay un abanico brutal, y con la IA más, salud, descubrimiento de información. Salud puede ser que si yo no sabía que lavarme las manos tal, y lo descubro, me ha salvado la vida. Para mí esto me sirve, no tiene que ser curar una enfermedad... que también mola, pero esto ya has hecho bien, ¿sabes?
pues tecnología, empleo, bueno, hay 1000 opciones y todas me parecen fascinantes. ¿Ser feliz para ti qué es? Es encontrar un equilibrio entre trabajar y no trabajar. O sea, me gusta mucho trabajar y odio trabajar cuando me doy cuenta de que me he olvidado de las otras cosas. Entonces, Equilibrio. sí, o sea, no aspiro a no trabajar. Veo gente que a veces dice, lo mejor de vender una empresa fue que me fui a jugar al golf. Yo creo que entraría en un estado más depresivo a nivel de salud mental porque no sabría no trabajar. O sea, disfruto mucho trabajando. Claro, seguramente porque para ti trabajar no es trabajar, sino que es un entretenimiento que además te abastece de dinero para poder pagar ya no la hipoteca, ¿no? Pero el primer año eso, después cuando empieza a crecer es otra cosa. Yo no disfruto tanto como... Pero me gusta, me gusta. Lo que pasa es que yo qué sé, en el despacho de casa, que lo montamos en la pandemia y todavía está, hay una pizarra con to-dos que eran como de hace 5 años. O sea, que no la tocamos esa pizarra. ¿no? Hay 5 to-dos que ya no valen y el sexto, con letra de mi hijo, pone en catalán: "Està més amb els teus fills", que es una puñalada, que es estar más con tus hijos. Es una puñalada que cada vez que la veo es como, bórralo ya, porque es un puñetazo. Pero mira, lo dejé y me hace gracia, está ahí de fondo. Pero bueno, es un recordatorio. Entonces no aspiro a no hacerlo y, o sea, me gusta mucho trabajar, pero aspiro a que no se me descentre. O sea, yo qué sé, ¿sabes? Creo que apostamos... La pizza. Creo que apostamos mucho a... Con la IA. Sí, a ver. No, pero creo que apostamos mucho a ser felices en otro momento. Es decir, cuando pueda cuando pase esto, dejo de trabajar. Postergamos, y ¿no? entonces voy a dedicar más tiempo a tal. Igual nos morimos mañana, ¿sabes? Es que pues, es tan relativo todo. Entonces me gustaría pensar que si en cualquier momento se me acaba todo, que en el momento, el instante antes de morirme, diga, no me arrepiento los últimos 3 meses de... ¿Quieres abrirlo? No sé si... ¿Sí? Igual o sea, hay que estar más en el aquí y en el ahora dentro de... Sí, pero es que luego me lo dicen y lo oigo y tampoco digo, lo aplicas. No, me tienes que dar un manual, tengo la cabeza muy cuadrada, como paso 1, o sea, vale, te lo compro, pero mañana ¿qué hago? El mejor manual es lo de tu hijo. Sí, eso yo creo que ya no me queda espacio queda poca espalda para agujerear más allá. Ahí va directo a la yugular. Sí. ¿Qué hay después de la muerte para ti? El purgatorio y el cielo. O sea, o no, hay opciones. O sea, ¿Qué crees? Soy creyente, creo en Dios. La fe me vino sola. Es decir, mis padres, en general, mi padre, bueno, mi madre es atea practicante. O sea, es raro ser ateo practicante. Atea practicante. Sí. Y yo voluntariamente, cuando iba en el colegio y tal, iba a un colegio laico, obviamente, viniendo de la familia que vengo, y me apuntaba a optativas que no eran de religión cristiana, eran historias de las religiones. Entonces, bueno, durante años pues, nos hicieron leer el Corán, nos hicieron leer la Biblia, obviamente, nos hicieron leer los manifestos budistas, tal. Y yo, para mí era información y era guay. Yo tenía claro que quería dedicarme a la tecnología, pero tenías curiosidad. Sí, y poco a poco un día me di cuenta de que no sabía rezar, pero rezaba, pero no sabía hacerlo, porque, o sea, he hecho una carrera, digamos, soy un mal católico, porque lo he hecho mal todo, ¿sabes? Yo creía y como creía, si iba a la iglesia, comulgaba, que es como, no te hay unos pasos, tío, o sea, todo mal, todo mal. No te lo puedes saltar. Pero yo pensaba, pero es que yo soy de esta, yo soy esto, ¿sabes? Pero no lo sé, o sea, no, me aprendí el Padre Nuestro de muy adulto. O sea, hice mi primera comunión un fin de semana antes de casarme porque me enteré que el cura que nos iba a casar me dijo, es que esto es muy importante. Dije, pues vamos, pero fui, o sea, que todo lo he hecho tarde y he entendido muchas cosas. Yo no sabía cuál era la diferencia a mis 25 años entre, yo qué sé, un protestante y un
jesuita o el fundador del Opus Dei. O sea, todo esto es un mundo de cosas que a mí era todo lo mismo. Y bueno, y gracias a eso también pude como desarrollar mi fe sin que nadie me empujara y dijera, este es el único camino. Entonces, hoy lo cuento, pero durante años era como salir del armario, decir que eras creyente, porque era como que automáticamente me sentía incómodo, tienes que estar en contra de cosas. Es como, me decía a mí mismo, es ilegal creer en Dios y entender que la historia de la evolución humana existe y que el Big Bang existió y veníamos del simio. Es ilegal, no se puede. Entonces, debo ser yo que estoy mal conectado. Es ya creer en Dios y creer que la gente puede hacer lo que quiera o amar a quien quiera. No, esto, qué horror, esto yo tengo que... Entonces, bueno, pues al final tuvimos la suerte, Ana y yo, que encontramos a un sacerdote jesuita que yo le conté cómo me sentía, no entendía nada y me dijo, mira, Dios es amor. Y dije, ¡hala! Y todo bien, todo bien. Dije, pues voy a coger a esto que me gusta. y pues mira, nos ayudó a entender muchas cosas y cómo nos sentíamos, pero durante un tiempo no lo contaba, era como salir del armario y decir que era creyente. Yo estaba ahí en conversaciones y era... Y estabas callado. Sí, sí. Te iba a preguntar, ¿por qué decidiste ir hacia la católica y no las otras que estuviste analizando? Por lo que dices, diferentes religiones, ¿te influyó este jesuita o no? No, ¿O qué es lo que te hizo? Sí. ¿O porque en España, obviamente, la religión popular... Yo creo que hay una parte de cultural que no puedo elegir, porque al final, qué casualidad que acabara mi fe aterrizando en lo, digamos, lo normal, yo creo, y es más normal ser ateo que ser creyente, pero en lo normal dentro de los que creen, tal. O sea, que seguramente hay una parte que no puedes controlar. O sea, me gusta la Fórmula 1, no el fútbol, pero dentro del fútbol quiero que gane el Barça. Y qué casualidad, ¿no? Lo difícil es ser del Madrid en Barcelona o ser del Barça ahí. Entonces, bueno, seguro que hay una parte ahí. También es donde... Al final yo digo que tú no decides ser creyente, que es un poco al revés, que la fe te viene, no la vas a buscar, ¿sabes? Por eso con nuestros hijos intentamos que elijan ellos, que no, porque justamente hay mucha gente que cree porque mi madre dice que no, estoy en contra de eso, pero no puedo negar que lo dice, que ella no cree porque fue a un colegio de monjas, que no sé qué colegio es y no lo diría, o sea, mis hijos van a un cole maravilloso. O sea, creo que es terrible esta frase de mi madre, pero la dice mucho. Entonces, bueno, yo creo que a veces empujar es malo. Y en mi caso, pues acabé aterrizando aquí. Y luego ha habido personas que me han ayudado. Un ejemplo, hace no mucho, hicimos un viaje, buen amigo mío, tal, y fue la primera vez que he viajado con mi sacerdote que nos casó y nos hizo pues, bautizos, tal, que es como un funeral. O sea, que ha estado siempre ahí con nosotros. Y con IA, esto no lo he contado nunca, con ChatGPT le pedí a la IA que me ayudara a que el Papa recibiera, el sacerdote nos casó porque ha hecho un camino, una alternativa al camino de Santiago, se llama Camino Ignaciano, y él lo desarrolla y tal. Y dije, pues, y la IA me escribió un email brutal en italiano, tal, lo mandé y respondieron. ¿Ah, sí? Y le dieron una audiencia con el Papa. O sea, es todo un proceso, ¿eh? Pero, y él flipó y dijo, pues, ven conmigo. Yo fui feliz para ver a como la cheerleader ahí a grabarlo y tal. Y al final, en ese viaje, el día antes de esa audiencia, dijo, como no me quedaba ella, he invitado a un amigo mío. Y, qué guay tal, dice, sí, es Ahmed, es musulmán. Y mi amigo, ¿pero qué dices? Dice, sí, pero ¿cómo musulmán? Y a mí me parecía bien. Y le dijo esto, dijo, mira, Dios es amor y somos hermanos y tal. Yo emocionado haciendo así, y mi amigo, que igual los dos somos católicos, pero él ve las cosas diferentes, él, no somos iguales. Entonces, bueno, a mí justo, a veces hay personas con las que comulgas más y me gusta verlo así. O sea, yo, digamos, me parezco más a Dios es amor. Yo qué sé, a alguien, un creyente musulmán, que igual lo que me parece como un ateo. Lo que pasa es que dentro también hay católicos que me avergüenzan y seguro que hay musulmanes que no estaré de acuerdo en muchas cosas que hacen, pero tendemos como a asociar, ¿sabes? Bueno, pues a mí me gusta verlo así. ¿Y qué opina tu madre de tu creencia, siendo atea practicante? No se mete. O sea, justamente tengo suerte que mis padres... mi padre falleció el año pasado y mi madre es muy respetuosa, al nivel de que yo pensaba, nos vamos a discutir
porque mi padre, bueno, tenía lo suyo y no iba a misa, pero... Pero creía algo. Bueno, tampoco lo contaba mucho, era muy cerrado, pero mi madre dijo, como creo, me voy a emocionar, dijo, como creo tu padre creía más que yo y le pidió un funeral católico. Entonces pensé, ole mi madre, porque era lo contrario a... Entonces, bueno, pues al final, cuando vamos a verla un domingo, tal, en su vuelo, digo, bueno, dejamos los niños y vamos a misa. Y es como... Pero bueno, al final es que nos respeta al 100% y esto es guay. Sí, sí, también me da miedo dejar ahí con los niños. Y si le preguntan, ¿qué han hecho los padres? ¡Ahí con su...! ¿Sabes? Como... Pero bueno, mira. Hombre, está bien, pero a ver, es interesante porque no es habitual, pero está pasando, ¿no? Que anteriormente es como que la gente tenía que ser católica porque venía de generaciones, ¿no? Y era obligación. Hubo un momento donde, como tu madre es, pues como, a mí me hicieron tal, yo ahora ya no tal. Y parecía que ya todo el mundo iba a ser ateo y yo me he encontrado con más gente que dentro de un entorno laico ha decidido o ha cambiado su forma de ver el mundo en ese aspecto, ¿no? Por eso te digo que tengo la suerte de que, o sea, no decidí serlo. De hecho, en el entorno en el que estaba era más cómodo no creer que creer, yo creo, porque era un poco ir a contracorriente. Pero siempre digo que la fe me vino, que yo nunca pedí. Es una llamada que no se me salga spam, ¿sabes? La coges y dices, pues espera, que me ha convencido. Pero esa llamada no te viene de ninguna persona, te viene. Entonces, que hay gente que está buscando y tal, y yo suelo decir es que todo está bien. Es que al final, si respetas, que no crees, pues no crees, es maravilloso. No te voy a convencer, no te voy a lavar el cerebro, tampoco te pido que me lo laves tú a mí, pero que a veces intentamos entender que o estás conmigo o estás contra mí, y yo creo que no es así. Hay principios universales, ¿no? Que yo creo que comulgan con todas las religiones, que si los mantienes... Sí, pero yo creo que es más de personas, de que... ¿Y qué si esa persona es atea? Ya no lo vas a invitar a... ¿Por qué? Celébralo, o si es judía o musulmana, o es como que cada uno tenga su vida, ¿sabes? Tampoco yo te lo he contado porque me lo has preguntado. Igual hace años incluso hubiera evitado el tema, porque me daba cosa el tal. Hoy te puedo hablar abiertamente de esto, pero es raro que yo te saque el tema, porque entiendo que tiene un punto de juicio, de valor, de si te saco el tema es como quiero dejar huella. No, o sea, es algo muy mío y lo llevo dentro y no lo voy sacando, ¿sabes? Tengo no sé, o sea, es muy raro que yo te hable de este tema por defecto. Pues yo soy un mal católico, dice que tienes que... ¿sabes? Que apoyar a la causa tal y yo soy malo. Tienes que hacer forofos del Barça, ¿no? Exacto, y en general es mucho más probable que si hay un espacio ahí para sacar un tema nuevo te hable de la Fórmula 1 y de la telemetría que creo. Creo que si eres creyente es porque te ha venido la llamada, entonces ya, pues genial, y si no, no me vas a escuchar a mí, porque es como que no... Sí, sí. Pues moltes gràcies, Pau. ¿A ti te ha venido tu llamada o no? ¿A ti te ha venido la llamada o no? Yo creo en la energía, en que los átomos... Te lo compro. Se transforman. Tienen memoria, sí. Bueno, de hecho sí, creo. O sea, mi ilusión sería creer que los átomos tienen conciencia y que algunos con fusiones de galaxias y tal pues se han transformado, pero hay alguno que viene del origen del universo, del Big Bang, y que tú llevas uno y yo llevo otro. Pues es que fíjate, o sea, estamos más cerca de... Sí, pero es que también hay, o sea, mi sacerdote estaría aquí y diría, claro que sí, es que tienes razón, o sea, que es que maravilloso, sí, me lo hago mío. Bueno, Pau, pues muchas mercis y nada, que sigas ahí intentando crear empresas que hagan un bien a la sociedad, que es Ojalá. uno de los objetivos que has dicho que tienes. Gracias. Gracias.